7:04 y tiempo para hablar, como cada viernes a esta hora, de cine más cómic. Y lo hacemos con Lucas Morales, director de la Fundación Cine más Cómics, profesor de periodismo de la Universidad de La Laguna. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte hoy, además con un invitado de excepción. Sí, la verdad es que sí, te va a sorprender porque, bueno, la persona que tenemos hoy con nosotros en el estudio, sabes que ha sido ministro de nuestro país, sabes que es eurodiputado, pero a todo el mundo le sorprende saber que además de toda la carrera política que tiene, la carrera académica que también tiene, porque es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y muchísimas otras cosas, dibuja cómics. Es una persona que dibuja muchísimo, sigue dibujando en el Parlamento Europeo, porque en mi casa precisamente tengo un dibujo que me regaló de uno de esos sketches rápidos que hacía en el Parlamento, y creo que es una oportunidad para conocer no solo su faceta como dibujante, sino también, como te decía, de artista de cómic, porque nos contaba hace unos minutos que él, cuando antes de cumplir los 18, se pagó un viaje a la India dibujando, participando en un concurso, dibujando, introduciendo en ese momento de la transición el Estatuto de Canarias, haciendo un cómic que se llamó Nuestro Joven Estatuto, que se recuperó hace un año y que, bueno, hoy ha venido, entre otras cosas, a buscarlo y también a contarnos un poquito sobre él. Hablo de Juan Fernando López Aguilar, Víctor Hugo, que está aquí con nosotros y al que no podemos sino darle las buenas tardes y las gracias, porque acaba de venir de un acto en el Hierro y ha venido directamente pues al estudio para charlar con nosotros. Juan Fernando, bienvenido, muchas gracias. Las gracias son todas mías, Víctor Hugo y Lucas, Radio Canarias y quienes nos escuchan. Estoy muy honrado y muy agradecido porque me permite recuperar seguramente esa dimensión de mis pasiones dispersas que fue el primer peldaño de la vida que me trajo hasta aquí. A menudo me preguntan cómo llegué a Granada y tengo que recordar que llegué dibujando caricaturas, pero empecé a dibujar caricaturas aquí en Canarias y a publicar caricaturas cuando era efectivamente un estudiante de bachillerato en el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, en la provincia, donde empecé a dibujar prácticamente a diario, y de ahí todo lo demás, porque eso fue lo que me llevó a Granada en el año 79, en un congreso de humoristas gráficos que forma parte decisiva de mi historia personal y es una pasión que nunca he abandonado. Seguramente la he arrumbado un poco, la he hecho menos visible que otras pasiones que he practicado igualmente o que he cultivado, pero seguramente esta fue la primera. La política la sociedad ganó un político, pero vaya dibujante, caricaturista, viñetista y humorista que perdió la sociedad también, Juan Fernando, ¿eh? Pero Canarias no anda en absoluto ayuna de viñetistas estupendos, de caricaturistas estupendos. En aquel momento era para mí admirable Chojuá. Eduardo Morales. Eduardo Millares, ¿no? Eduardo Millares, hermano del legendario Manolo Millares y entre otros Millares. Pero actualmente en la prensa canaria hay viñetistas muy estimables. Estábamos hablando hace un momento de Padilla, estábamos hablando hace un momento de Morgan, también Monterrey, que publica la provincia con un humor muy negro, un humor muy cáustico, pero es un humor que a mí me gusta también. Por tanto, creo que yo intenté aportar mi grano de arena. Lo que sí puedo decir es que nunca he abdicado de esta pasión, nunca me he descabalgado de ella. Yo continúo dibujando siempre. Dibujé durante mi tiempo de diputado en el Congreso, dibujé durante mi tiempo de ministro de Justicia, publiqué de hecho un libro de caricaturas hechas en Consejo de Ministros con las cuartillas del membrete de Consejo de Ministros que se tituló De la A a la Z, porque era una secuencia de lo que había sido el tiempo político entre el gobierno de Aznar al gobierno de Zapatero, que significó efectivamente pues un giro copernicano de la política y de la forma de hacerlo. Por eso lo titulé De la A a la Z, que era una especie de metáfora o gráfica de Aznar a Zapatero, y continuó dibujando en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo. He continuado dibujando siempre, lo sigo haciendo ahora. Juan Fernando, llama la atención, yo me imagino que también el Parlamento Europeo tiene que acaparar miradas, ¿no? Esa condición de que sea político, además de un perfil alto, y después además dibujante, porque no es habitual. Yo a mi madre le decía, no, vamos a entrevistar en la radio a Juan Fernando López Aguilar, y me decía, ¿y de qué va a hablar? Digo, no, que Juan Fernando es dibujante, mamá, que él tiene un cómic ahora que se publicó hace muy poquito, Nuestro Joven Estatuto. ¿Le llama la atención la gente el hecho de que tengas esa
esa, vamos a decir, doble vida, como si fuera un superhéroe, ¿no? Como si fuera un Batman, que por un lado tengas esa faceta pública tan notoria y por otro pues te dediques a esto. Sigue pasando, y tanto llama la atención que la gente se rifa mis dibujos en cuanto termine una reunión. He presidido muchos años en el Parlamento Europeo la Comisión de Libertad de Justicia Interior, que de hecho es la comisión de mayor carga de legislativa del Parlamento Europeo y de mayor concentración de reuniones, frecuencia de debates y de votos legislativos. Y lógicamente pues en el podium, que es como se llama la tribuna de la presidencia, pues estoy dibujando permanentemente mientras doy las palabras. Pero luego al finalizar cada sesión de la comisión, normalmente el podium, es decir, la tribuna está llena de dibujos. Y normalmente las personas que han sido invitadas como ponentes en los denominados hearings, las audiencias parlamentarias, las personas que han estado expuestas al control parlamentario, los comisarios, normalmente se llevan los dibujos. Sí, efectivamente sigue llamando la atención. E incluso la dinámica que se genera es una dinámica que de alguna forma ha permanecido constante en el tiempo, a pesar del transcurso de las décadas, que me recuerda casi a cómo empezó todo en mi infancia. Yo cuando estaba en clase me ponía en la última fila para poder dibujar y pasar inadvertido. Y sin embargo, en cuanto el profesor se daba cuenta de que dibujaba, normalmente desconfiaba de que yo estuviese prestando atención, normalmente me llamaba la atención. Luego, cuando se daban cuenta de que yo podía rendir académicamente y dibujar al mismo tiempo, me indultaban. Esto me sigue pasando ahora. Ahora da la impresión, cuando dibujas, de que estás despistado, de que desprecias el asunto que se está tratando, discutiendo, de que no estás prestando atención. Luego la gente se da cuenta de que estás en el asunto. Lo único que sé es que te mantienes no solamente entretenido, sino despierto, incluso enfocado mientras dibujas. Y es lo que yo hago, lo que sigo haciendo. Qué bueno. Lo bien que dibuja, y eso que es con la izquierda. Si llegas a hacerlo con la derecha, Juan Fernando, vamos. Eso sí que me recuerda a la infancia, porque esto voy a contar la historia completa. Yo he sido zurdo toda mi vida, incorregiblemente zurdo, y efectivamente pertenezco a una generación, yo nací en los años 60, en el que todavía era normativo que escribiésemos con la derecha. En modo que en cuanto se detectaba al zurdo en clase, pensando que ser zurdo era una desviación con respecto de la norma, se hacía lo imposible por cambiarte el bolígrafo, el lápiz en la mano y colocártelo en la derecha. A mí me llegaron a atar la mano izquierda a la espalda para forzarme a escribir con la derecha. Y efectivamente también me indultaron cuando empecé a ganar premios infantiles de pintura, cosa que entonces existía, que eran desaparecidos de la escena. Pero entonces estoy hablando del franquismo, es la verdad. Estoy hablando de los finales de los años 60, primeros años 70. Todavía había concursos infantiles de pintura patrocinados por muchas instituciones hoy desaparecidas. Pero lo cierto es que cuando los profesores empezaron a darse cuenta de que yo ganaba premios infantiles de pintura con la izquierda, empezaron a decir: hay que ver cómo pinta Aguilar, que es como te llamaban entonces por el apellido, te identificaban. Hay que ver cómo pinta Aguilar, y hace que pinta con la izquierda. ¿Cómo pintaría si pintase con la derecha? De modo que me indultaron. Me perdonaron la surdera cuando vieron que yo dibujaba estupendamente. Oye, y Juan Fernando, nos contabas también con Laura hace un momento que este cómic para ti no solo supuso, pues eso, ser reconocido como dibujante por ese premio, ¿no? Ya venías de dibujar en la provincia, nos lo habías contado, pero además te supuso una experiencia vital que cambió, pues, el devenir de todo lo que te ha pasado después. Así es, lo hice cuando era estudiante de Derecho y estaba en Granada. Pero me enteré de que el Parlamento de Canarias, entonces, lógicamente en fase auroral, estamos hablando de la fase de apertura del Estado autonómico. En fin, no quiero distraer la atención, pero como constitucionalista pues he estudiado la construcción evolutiva del Estado de las autonomías y existió una primera ola de estatutos de autonomía en los primeros años 80. Una segunda ola a mediados de los años 90, se denominan los estatutos de segunda generación, en el caso de Canarias fue en 1996, y una tercera generación de estatutos de autonomía que arrancó con el Estatut de Cataluña y toda su problemática, pero a la que pertenece y en la que se encuadra el actualmente vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, la Ley Orgánica 1/2018. Pero esta es la Ley Orgánica 10/82. Por tanto, el Estatuto de Autonomía pertenece a esa fase auroral de construcción del Estado autonómico. Era una experiencia muy ilusionante entonces. Y yo que estaba estudiando Derecho conocí que el Parlamento de Canarias, en una legislatura todavía
también absolutamente incipiente, auroral, incluso preautonómica, porque las primeras elecciones realmente autonómicas en Canarias tuvieron lugar en el año 83, que por cierto ganó con holgura el Partido Socialista con Jerónimo a la cabeza, lo que le hizo presidente en aquella legislatura, genuinamente autonómica. Pero mientras se hacía el Estatuto de Autonomía, se pensó en que quizá un cómic, no sé de quién fue la idea, alguna vez lo he conversado con Pomares, que me ha contado la intrahistoria, se pensó que un cómic podía ayudar a expandir y difundir la aventura autonómica. Y con vocación didáctica, como era estudiante de Derecho y apasionado del Derecho Constitucional, pues lo hice con un enfoque constitucional, explicando la estructura del Estatuto de Autonomía que se elaboraba entonces, explicando en qué consistía no solamente la democracia, sino el autogobierno y la conexión entre uno y otro. Y afortunadamente pues sí, nos dieron el Accession entonces, que tuvo un premio económico y me permitió, lo comentaba con Lucas, me permitió en un momento que yo era estudiante y lógicamente me ayudaba en los estudios con el dinero que ganaba como dibujante tanto en Canarias como en Granada, me permitió con un ingreso que fue considerable en aquel momento, debo decirlo, porque el premio estaba bien dotado, me permitió pagarme un billete nocturno a Madrid, después un vuelo de Madrid a Ámsterdam con KLM, y con la misma KLM me fui a Karachi, Pakistán, donde empecé a viajar en tren por la India, Nepal y Pakistán, y me pasé el verano del 82, cuando cumplí 20 años, si no recuerdo mal, viajando en unas condiciones inempeorables, unas condiciones imposibles, con una mochila y un saco de dormir y pasando realmente mal, porque entre otras cosas hacía un calor que yo no había visto en todos los días de mi vida. ¿Quién te iba a decir que ese estudiante que hizo esa composición y demás, al final iba a acabar regalando una caricatura al rey emérito Juan Carlos? Así es. Sí. Y porque me la pidió además. Porque me vio dibujar en un avión que compartimos, él y yo, hay que decirlo. Lógicamente todos los ministros actúan con relativa frecuencia de ministros de jornada, pero él y yo compartimos algunos viajes que no fueron de jornada, es decir, no fueron simplemente de acompañamiento al rey para refrendar la actividad del rey. En eso consiste, después de toda la monarquía parlamentaria, todos los actos del rey son actos refrendados, lo que quiere decir de traslación de responsabilidad a algún miembro del gobierno que responde de lo que está haciendo el rey, sino algunos actos muy intencionados. Yo, como por ejemplo ministro de Justicia, era el responsable de las relaciones institucionales con las comunidades religiosas, y debo decir que con ese motivo viajé con el rey tanto en visita oficial al Papa Juan Pablo II como después a su sucesor Benedicto XVI. Y creo que fue en uno de estos viajes a la entronización de Benedicto XVI en el Vaticano, que además fue una ceremonia larguísima, pesadísima, plumbia, como son siempre esas misas interminables, donde me puse a dibujar en el avión y se quedó sorprendido y dije, es una caricatura, se la hice. Me le gustó mucho, le divirtió, y tenía que hacer una buena, y se la envié de inmediato bien hecha, una caricatura enmarcada de estas de gran formato, una caricatura de gran formato. Y él me dijo que tenía una galería de caricaturas en el Palacio de la Zarzuela, y creo que está allí. Vaya, fantástico. Una de las cosas que no es un secreto, porque lo cuentas en la entrevista de nuestro joven estatuto, es que en alguna ocasión, siendo ministro con José Luis Rodríguez Zapatero, recurriste al Jueves, a la revista El Jueves, pues para llevar a lo mejor un poco de una visión diferente, ¿no? Así a lo que pasaba dentro de... ¿Cómo ocurría? Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pues ¿cómo ocurría esa situación en la que Juan Fernando López Aguilar aparecía con El Jueves o con las ideas sacadas del Jueves, ¿no? Para contarlas en ese Consejo de Ministros, me imagino. El cómic, que se llama El Octavo Arte, ha evolucionado en mi tiempo vital. Desde Yellow Kid, principios del siglo XX, hasta la fecha, más de 100 años, el cómic ha ido transformándose con la sociedad y sigue siendo una expresión artística de primerísimo orden. Pero también en España ha conocido sus escuelas y sus momentos. Y sin embargo, llamativamente, El Jueves es seguramente la más constante en mi propia biografía, en mi propio tiempo vital. El Jueves aparece cuando yo soy un adolescente y pervive. Hay otras revistas que no, ni La Codorniz en su segunda edición, porque hubo una Codorniz en la fase posterior a la Guerra Civil, en la fase primigenia del franquismo, que luego conoció un gran paréntesis, pero resurgió como un Guadiana durante la transición. El Papus, que desapareció, el Por Favor, había algunas revistas humorísticas y satíricas realmente divertidas que han desaparecido, pero El Jueves sigue siendo la constante. Y el jueves, claro, ha ido cambiando también. Ha habido varios jueves, pero prácticamente por
renovación vegetativa, por renovación generacional obligada, por los fallecimientos, por los decesos, porque muchos de los autores de la cuadrilla originaria han ido falleciendo de tanto tiempo que ha pasado, pero sin embargo sigue siendo absolutamente visitable. Y como tiene una visión absolutamente sardónica, insobornable, hasta cruel, con la política, por ejemplo, tiene como sabes, pues sabes perfectamente, tiene una página que es inescapable, que es el gilipollas de la semana. Sí, exacto. El gilipollas de la semana. Que es una, como sabes, es una competición, de hecho es muy concurrida. El cuadro de honor del gilipollas de la semana tiene muchos candidatos y candidatas, y eso hay que verlo. Hay que ver cómo te crujen de arriba abajo a cada personaje con unas caricaturas absolutamente penetrantes, corrosivas, que no te las puedes perder. Por lo tanto, sí, claro que sí, que hay momentos en que, como lo pasamos mal en el tránsito de la oposición al gobierno y teníamos que echarle mucha voluntad, mucho coraje, el aplastamiento mediático durante el tiempo de la mayoría absoluta del Partido Popular, que cuando yo llego al Congreso de los Diputados y hacemos oposición con la ejecutiva de la que yo era miembro y que lideraba Zapatero, no fue fácil. El aplastamiento mediático que lleva quizá como epítome el rostro de Urdasi, hay que recordarlo para saber de qué estábamos hablando. Era un control total de los medios públicos y de los medios privados. Y por tanto, para echarle un poquito de humor y una cierta capacidad de resistencia, el jueves era para mí una aportación en los debates de la Ejecutiva. Era una vía de escape. Yo el jueves le he perdido la pista a Juan Fernando. Yo no lo he leído en esta última. El jueves la revista que sale los miércoles. Los miércoles. ¿No? Lo que pasa que ahora es mensual. Entonces yo ya le he perdido la pista completamente. No la he seguido. Ha ido cambiando de formato, pero sigue siendo... Y es cierto que ahora es mensual, pero es más extensa. Es decir, son más páginas, son más dibujantes. Es un librito, ¿no? Ahora es un librito. Sí, efectivamente. Pero algunos clásicos todavía. José Luis Martín, por ejemplo. Un clásico. El del Dios. El del Dios, efectivamente. Juan Fernando, que no solo hace caricaturas, hace viñetas, también pinta. También pinta, sí. Es verdad que el retrato tuyo del Ministerio de Justicia no es un retrato, es un autorretrato. Así es. Así es, y en fin, es perfectamente googleable. ¿Cómo es eso? Pero sabes que la gente piensa que hago caricaturas porque es lo que puedes hacer en 3 minutos. ¿Qué puedes hacer cuando estás en un escaño? ¿Qué puedes hacer cuando estás en una mesa de trabajo? ¿Qué puedes hacer cuando estás en una reunión? Pues un sketch, una viñeta, algo parecido con un bolígrafo o con un lápiz, lo que tengas en la mano, a un dibujo que veo que aquí efectivamente has tenido la amabilidad, Lucas, de sumar a la edición de nuestro joven estatuto, que tanto te agradezco, algunas de las caricaturas y de las viñetas y de los sketches que hago de forma casual, improvisada en cualquier circunstancia, pero pintar en cambio requiere una gran concentración, eso hay que saberlo. Pintar no lo puedes hacer en un escaño, pintar no lo puedes hacer en la mesa del Consejo de Ministros. Pintar requiere una gran concentración y normalmente una infraestructura, un taller, un caballete. Pintar al óleo es trabajoso. Pintar al óleo, debo decirlo, además es sucio, mancha muchísimo. Además, pintar al óleo es embriagador. Una sesión de óleo, a poco que acumules 8 o 9 horas pintando, literalmente te emborracha, porque el olor del óleo es tan intenso que mezclado con los aceites, el aceite de linaza, el aguarrás con el que limpias los pinceles, llega a producirte un efecto mareante. De modo que, créeme, claro, pintar al óleo requiere una concentración que prácticamente te aísle, te encapsule, te blinde, te requiere un pequeño búnker de aislamiento personal, y eso requiere alguna circunstancia muy excepcional. Prometí, cuando fui ministro de Justicia, en mi discurso de toma de posesión, porque me lo tomé muy en serio, que iba a hacer una serie de realizaciones y cumplimientos como ministro de un ministerio especialmente difícil para un gobierno progresista. A mi juicio, el más difícil para un gobierno progresista, el Ministerio de Justicia. A la vista está. Un ministerio en el que la acción de cambio se desenvuelve en un entorno muy conservador, con muchas resistencias y muchas dificultades. Y sin embargo, todo el mundo recuerda la primera legislatura de Zapatero como una legislatura dorada, en la que las leyes impulsadas del ministerio en el que yo era ministro de Justicia están en el cuadro de honor. La ley del divorcio exprés, matrimonio entre personas del mismo sexo, violencia de género,
la primera ley trans, la ley de igualdad, fueron todas impulsadas del Ministerio de Justicia. Pero una promesa sí hice que podía cumplir. Dije, todo esto va a tener grandes dificultades, entre otras cosas porque no teníamos mayoría absoluta. Tampoco la tuvimos en la segunda legislatura, pero en esa primera no teníamos mayoría absoluta. Sin embargo, muchas de las leyes que se impulsan de justicia son leyes orgánicas que requieren mayorías absolutas y hay que negociarlas, abrazo partido. Una promesa sí puedo cumplir, y es que le voy a ahorrar al Ministerio el gasto muy considerable, poco comentado, pero muy considerable, del retrato al óleo que es obligado cada vez que alguien sale del Ministerio de Justicia para incorporarlo a la galería cronológica de exministros y exministras de Justicia. Normalmente, el ministro o ministra saliente se lo encarga algún pintor de su elección, y no suele ser un encargo barato, suele ser un encargo considerable, que hay que imputar al capítulo 2 del Ministerio, que es el capítulo de gastos corrientes. El capítulo 1 es el de personal, pero el segundo es el de gastos corrientes, y estos son los gastos corrientes. El ministro saliente o la ministra saliente ha encargado un retrato y hay que pagar no sé cuántos miles de euros que va a costar ese retrato. Y yo lo entregué gratis, un retrato de gran formato, y ahí sí me encerré. Fueron las navidades del año siguiente a mi salida del ministerio, que me encerré 19 días y estuve en ese aislamiento que acabo de describir. 500 noches. 19 días y 500 noches. Sí. Ese aislamiento que acabo de describir para pintar un cuadro de gran formato al óleo que está efectivamente en el Ministerio de Justicia. Oye, Lucas, ¿tenemos opino de qué? Tenemos, porque sí. Si no, se nos va el tiempo volando con Juan Fernando y tenemos además un interesante, como todas las semanas, opino de qué. Vamos allá. Opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué. La tercera semana de 2025 siempre será recordada, Víctor Hugo, por aquellos aficionados al cine y a las artes como el arco temporal en el que David Lynch nos decía adiós. Anoche se bajó el telón de una función donde el surrealismo, las temáticas oscuras y una estética visual única e irrepetible eran los protagonistas absolutos. Lamentablemente, este es otro nombre más que añadir a la extensa lista de artistas que nos han dejado en los últimos años. Si hablamos de cine, no podemos olvidarnos del vacío que han dejado auténticos iconos como Donald Sutherland o Raquel Welch, y en el caso de España lo mismo ha pasado con Carlos Saura, Concha Velasco o más recientemente Marisa Paredes. En el mundo del cómic ya hemos llorado por los españoles Carlos Pacheco, Francisco Ibáñez o José Carlos Gracia, que residía aquí en Tenerife, en el puerto de la Cruz. También por el japonés Kazuo Umesu y otros internacionales como Pierre Christine, Ed Piscor, John Casady o John Romita, el responsable de dibujar a Spider-Man en la que para mí es una de las mejores etapas del trepamuros. Pero hoy, 17 de enero de 2025, no solo es un día para decirle adiós a un importante director de cine en nuestras redes sociales o en este espacio radiofónico, sino también para darse cuenta pues que uno se hace mayor. Como tenemos la mala costumbre de analizarlo todo desde nuestra propia cosmovisión, esta terrible noticia es la prueba inequívoca de que uno va cumpliendo años y, además de sumar canas y arrugas, ve cómo toda la estructura cultural que le rodea se va derrumbando. Lo peor de todo es que no lo hace de golpe, sino que esta torre de Babel, donde los idiomas son sustituidos por referentes culturales, se va desmontando pieza a pieza, de una manera tan lenta que solo nos damos cuenta cuando el edificio está prácticamente con los pilares desnudos. Ante esto podemos seguir dos caminos, cruzarnos de brazos y convertirnos en una especie de mezcla entre el pitufo gruñón y el señor Wilson, el vecino cascarrabias de Daniel Travieso, o tirar de resiliencia, la palabra de moda. A lo mejor la respuesta está en que no nos convirtamos en unas viejas pasas que siempre están recordando que cualquier tiempo pasado fue mejor y ver la llegada de nuevas tendencias y nuevos creadores como una oportunidad y no como una amenaza. La lamentable muerte de David Lynch o la caída en desgracia ahora de auténticos tótems vivientes como Neil Gaiman, que esta semana ha sido denunciado por unas acusaciones muy graves, nos recuerda que nuestros ídolos son humanos, incluso aquellos que han tocado tanto las estrellas con la punta de los dedos que han perdido las huellas dactilares. No digo esto pues para que los más puristas nos pongamos ahora a destrozar la pista siguiendo los compases de Karol G o de Quevedo, pero sí que seamos menos exigentes cuando estemos buscando una película en una plataforma de streaming o una nueva lectura en una librería especializada. Las películas o cómics de culto que nos gustan o aquellos a los que ya nos miramos las entradas de la frente con preocupación no siempre fueron consideradas obras de culto. Pongamos dos ejemplos y ya terminamos. Mientras que V de Vendetta, uno de los cómics clave de Alan Moore, tuvo serios problemas para publicarse en un inicio, Twin Peaks, la ahora consagrada serie de Lynch, fue cancelada tras solo 3 temporadas e incluso fue parodiada por Los Simpson por tratarse de un producto
con unas metáforas visuales tan complejas que la hacía incomprensible para el espectador medio, entre el que por supuesto pues yo me encuentro. Hoy nos despedimos de un director que, gracias a películas como Cabeza Borradora, El Hombre Elefante o Blue Velvet, ya es inmortal. Pero echemos un vistazo al río que tenemos delante, porque si es cierto lo que él mismo dijo y las ideas son como peces, pues yo creo que nos espera una muy buena temporada de pesca. Opino de que Sí, ¿quién mató a Laura Palmer? No se sabe. Oye, Víctor, qué ágil. Pues ya ves tú. Oye, Juan Fernando, un 13 rueda del Percebe en la Eurocámara, con la Eurocámara ahí, no estaría mal, ¿no? Pensando... Lo he dibujado varias veces. ¿Sí? De hecho, tuve una conversación gratísima con Francisco Ibáñez, al que adoré. Qué bueno era. Al que adoré hasta su fallecimiento. En fin, rendimos tributo intergeneracional. Creo que es uno de los españoles, de los raros españoles que consiguen reunir al conjunto del país en torno a su obra y su significado desde posiciones muy distintas. Una de las escasas personalidades españolísimas que realmente unen. Ibáñez, un creador tremendo, y hablé con él porque hubo un momento, también recién salido del Ministerio de Justicia, en que se produjo un desastre en el barrio del Cabañal en Valencia, y se me sugirió que contribuyese a una exposición benéfica y a una subasta benéfica con una aportación. Y se me ocurrió una rue del Percebe. Y le llamé para que me la autorizara. Para que me la autorizara. Y me entrevisté con él, y él siempre amable, no podía ser persona más agradable al trato, no podía ser persona más humilde, más bonancible, más querible. Debo decir que me esforcé con muchas otras personas porque antes de que falleciese se le distinguiese con el premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias ahora. Podía haber sido Princesa de Asturias de las Artes, sin duda. Princesa de Asturias de la Concordia, también. Princesa de Asturias de la Comunicación, también. Pues en cualquier registro lo merecía. Y solo lamento que haya muerto sin recibirlo. Pero sí, he dibujado muchas rues del Percebe. Sí. Creo que una de las cosas más inmarcesibles de la historieta española y casi de la cultura española. Pues Juan Fernando, ha sido un placer contar contigo, conocer un poquito más de ti. Gracias, como siempre, a Lucas Morales. Lucas, gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, Juan Fernando. Un saludo. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Lucas. Y gracias de veras por nuestro joven estatuto reeditado. A disfrutarlo.